Queremos te agradecer pelos irmãos do Chile que estão tendo a oportunidade também de nos acompanhar neste momento. Queremos interceder pelos pastores que estão apacentando as ovelhas, as igrejas, nesse momento, tentando se adaptar a essa nova época. Pai, nós te pedimos que a tua palavra esteja sempre em nossos corações. Hola mis hermanos, soy Jonás y desde aquí de Brasil sigo con el desafío en el día número 2. Les presento a mi esposa nuevamente. Olá, saludos para todos hermanos de Chile. Sigo con el desafío de mi hermano Fernando Cabello de la IEDP de la Unión. Quiero darle las gracias a él y para los que no saben, este es un desafío donde yo hablo de un versículo en especial, cualquiera de la Biblia. Y también hago una invitación para que ustedes conozcan a Cristo. Sean algunos de mis amigos, de mis contactos de Facebook, no sé de dónde ustedes vayan a ver este vídeo, quiero hacerles una invitación para que conozcan más de Cristo y cómo lo pueden conocer a través de mi experiencia y también a través de la experiencia de mi esposa. En este video estoy representando a la Asamblea de Deus, Congregación Getsemani, ubicada aquí en Redensao, Pará, Brasil. Es la iglesia donde pertenezco yo, junto a mi esposa y junto a mi suegro que es el pastor. Quiero hacer la invitación en este día para mi cuñada y un pilar que fue muy grande para mi hermano Samuel, a mi cuñada Luz Cepeda. Espero que en el día de hoy tú también puedas, o mañana o cuando puedas, hacer también un video invitando a la gente y hablando de Cristo. Es una alegría muy grande estar aquí nuevamente para hablar de nuestro Dios. Quero falar para todos os irmãos do Brasil que nós gravaremos também para todos vocês en breve, ¿no? En breve. Entonces, lo que acaba de hablar mi esposa es que, disculpándolos con los hermanos de aquí de la congregación y de otras congregaciones que nos han estado preguntando también sobre los videos, entonces para que ellos esperen un poco, de aquí a poco ya vamos a estar haciendo unos videos en portugués, los dos, así que la idea es poder mezclar las culturas. Así que eso, vamos a comenzar. El versículo que yo escogí en el día de hoy es una serie de versículos que al final de todos estos vídeos yo voy a hablar de dónde saqué esos versículos. En el día de hoy escogí Filipenses 1:21. No sé si você quiere falar en portugués para hacer como más didáctico. Solo 1:21. ¿En portugués? También. Voy a leer en portugués entonces. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es lucro. Entonces, en español diría, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Ya? Ese versículo me gusta mucho porque habla obviamente sobre la historia de Pablo y Timoteo, como dicen aquí, en un proceso que ellos estaban bien complicados porque ya Pablo había sido encarcelado, entonces él ya estaba con una visión de preparándose para morir. Pero aquí me gusta mucho una parte que habla porque dice que para él era vivir en Cristo, porque del momento que él conoce a Cristo en Damasco, cuando él tiene ese encuentro con Dios, de ahí él empieza a entender que la vida de él fue el principio de lo que fue su vida. Entonces desde que conoce a Cristo comienza él una nueva vida y yo creo que él se enfoca en eso. De ahí en ese comienzo como que él dice que Cristo también era la inspiración de su vida, que Cristo era la recompensa en la vida que él había tenido. Creo que Paulo estaba sufriendo también ministerio porque sabemos que no es algo fácil, necesitamos ter essa consciência. Por isso é que todos os hermanos têm este conhecimento. Creo que ele estava sentindo essa dúvida em questão de se puderes elegir se quedar aqui ou descansar, partir para estar com nosso Deus, porque sua imaginação muito grande em relação ao reino é perfeita, então seu desejo em seu coração é de estar bem junto a nosso Deus. Creio que esse desejo também de ajudar as pessoas também era muito forte, então estava em uma situação que necessitava muito. Sí. Entonces, en la primera parte es porque él pensaba en la parte de vivir, pero también él habla mucho de la parte de morir en Cristo. Esa es la segunda parte donde nos enfocamos ya de la muerte, que era la entrada en la presencia y tener esa intimidad con Dios. Entonces él habla de un punto de vista primero de que vivir en Cristo también es bueno porque él va a estar junto a sus compañeros siguiendo predicando el evangelio, pero también al morir él iba a estar más cerca de la presencia de Dios. Ahora, no significa que Pablo desease la muerte en ningún momento, pero él estaba dispuesto a tener que pasar por eso y sabía que en algún momento se iba a topar con eso porque como ya estaba en la cárcel, estaba llegando a Roma y él sabía también que en Roma ya iba a ser el final de su jornada. Solo que la alegría yo creo que él tenía de estar cerca de la presencia de Dios lo hacía seguir luchando. Entonces yo igual quiero hablar aquí, aparte de un versículo que fue como referencia que yo encontré en Romanos 6:3, dice así: ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús
nosotros hemos sido bautizados en su muerte. Heavy eso, pues súper fuerte, porque si somos bautizados en el Espíritu Santo, ya tenemos que entender que vamos a ser bautizados en la muerte. ¿Por qué? Porque Jesús es vida, porque así como Él murió, nosotros también, nuestro yo interior muere para el mundo, pero nosotros vivimos para Cristo, pues entonces es una forma muy linda de entender que así tornamos nueva persona, una nueva criatura. Entonces yo igual, por ejemplo, hay mucha gente que me pregunta mucho cuando pasé el proceso, por ejemplo, de mi mejor amigo que murió, que fue Isaac, después con mi papá, después con mi hermano, fueron muertes muy seguidas. Entonces la gente de afuera, tú que por ejemplo posiblemente no eres cristiano, si no eres cristiano, nosotros vemos como cristianos la muerte algo totalmente diferente. Nosotros nos alegramos en el sentido, nos dolemos sí porque es una persona que perdemos, pero también estamos... El sentido espiritual es una cosa grandiosa que nuestros ojos humanos no consiguen distinguir. A mí me vino una tranquilidad muy grande, inclusive sobre todo con la muerte de mi hermano Samuel. Claro que uno también está propenso a caer en una depresión, a caer por ejemplo en algo fuerte como la angustia, como la tristeza, pero nosotros como cristianos tenemos la autoridad de echar fuera ese tipo de cosas, apartarnos de ese tipo de cosas, porque todos los propósitos de Dios siempre son para bien. Y tú, si eres una persona que está pasando por algo así, o inclusive que estás con vida pero al mismo tiempo te sientes muerto o muerto para los demás, déjame decirte que si tú encuentras en esta parte de la vida encuentras un relacionamiento con Dios, lo conoces realmente como Él es, puede comenzar una nueva historia en tu vida, así como Pablo cuando comenzó, porque él dice que desde el momento que él conoció a Cristo, para él fue vivir, toda su vida se giró en torno a vivir en Cristo. Entonces eso es muy lindo. ¿Quieres agregar algo más? Yo quiero solamente... Por mientras voy a hablar de la última parte, mientras que busca eso. Aquí escribí una parte que me gustó mucho y la dejé aquí. Dice: el deseo que tenía Pablo de seguir en esta vida no era para vivir para sí, sino para otros, a los que podría seguir ayudando. Eso para mí es parte de la esencia de mi pensamiento hoy en día. Creo que una de las cosas que más me motivó para venir aquí a Brasil fue eso, fue de que Dios tiene un propósito para mí, Dios tiene un propósito para ti, y de alguna forma nuestros hechos, nuestra forma de hablar, nuestra forma de actuar se refleja en lo que yo quiero hacer para que otros también entiendan de que si me ven a mí, quiero que vean a Dios también en mí. Quiero que mis actos digan: ah, mira, yo realmente no conozco de Dios, pero como veo su matrimonio, como veo su trabajo, como veo su forma de actuar, su forma de hablar, yo quiero ser como Él dice que son los cristianos, y tampoco ser una persona amargada ni ser alguien así. La idea es ser un verdadero cristiano alegre en todo tiempo. Eso mismo. Yo creo que es un momento que estamos pasando de transición en todo el mundo, es momento de reflexión en sabermos que nosotros no viviremos para siempre aquí en la tierra, y sí que somos extranjeros, somos pasajeros aquí, y nuestro lugar eternamente es con nuestro Dios, nuestro Criador. Aquí en Eclesiastes 7:8 habla así: mejor es el fin de las cosas que el principio de ellas. Entonces es una palabra que complementa ese versículo que Paulo habló. Sí. Habló. Es eso. Y cuando Paulo estaba refletindo, pensando, yo creo en todo ese proceso de eternidad, o de permanecer aquí ayudando a las personas, los hermanos, iglesias, enfim, creo que planeó también en sus palabras de dejar un registro para nosotros cuando dice en 2 Timoteo 4, 7 y 8 que ela combatí el buen combate, ¿sí? Cerré el carrera guardé el fe, yo creo que es así. Perdóname. No, pero si você fala somente a versículos, después se le puede procurar. Ah, tá bem. Es eso. Entonces, quiero agradecer este capítulo, y le sigo pidiendo disculpas a nuestros hermanos de acá de Brasil, que estamos haciendo los videos en español y ellos no entienden nada. Entonces yo voy a tratar de hacer lo posible más adelante, poder hacer esta serie también en portugués. Así que eso, saludo a mi familia de Chile, Santiago, Curacaví, a mi mamá, a mis hermanos en Cristo, y Luz, espero pronto tu video y que el Señor te bendiga. Eso, no sé. Eso. Besitos para mi suegra, pastora Daisy, toda a família chilena. Somos uma família. Vamos falar que somos uma família brasileira. Brasil, Chile. ¿Está bien? Pueden ser aquí. Saludos a mi familia también de Copiapó. Eso. Chaito, chaito. Chao.
Pai, nós te pedimos que a Tua palavra esteja sempre em nossos corações e que possamos transmitir o Teu amor como Ele realmente é. Nos atribua saúde, anos de vida, para que possamos proclamar cada vez mais o Teu reino. Amém. Amém.